Todos escuchamos la voz de nuestro cuerpo. Es la voz más clara y la primera en manifestarse desde nuestro nacimiento. Tengo hambre, tengo sed, tengo frío, tengo sueño. A medida que vamos creciendo y relacionándonos con los demás, se forma una segunda voz, la de la conciencia de nuestra propia existencia. Yo quiero, yo necesito, yo puedo, yo temo, yo supongo, yo imagino, etc. Pero hay una tercera voz, una voz misteriosa y extraña que aparece una vez superada la infancia. Quédate unos segundos más y ya hablaremos sobre ella. Bienvenidos a tu canal de desarrollo personal y espiritual, Universidad para el Alma. Empecemos. La voz del cuerpo y la voz del yo, la de la conciencia de sí, nos hablarán constante e ininterrumpidamente durante toda nuestra vida. Son voces con tonalidades altas y que encierran una exigencia. O si no, ¿quién puede resistirse de una llamada al baño, de la necesidad de dormir? Y en estado de inmadurez no es posible evitar la necesidad del yo por dominar, de ser aprobados, de tener siempre la razón, de tomar venganza, de ser admirados, de sentirse víctima, en fin. Por estas características potentes, fuertes y primarias de las voces del cuerpo y del ego, es que muchos seres humanos pueden pasar toda su vida escuchando y obedeciendo de manera exclusiva a estas dos voces. Pero resulta que hay un momento dentro del proceso de crecimiento y de desarrollo de toda persona donde aparece una tercera voz, la conciencia del yo trascendente. La conciencia del yo trascendente o superior es una voz sutil, delicada y que habla en tono de susurro. Es en la madurez y en los espacios de reflexión y de silencio interior donde los seres humanos escuchamos la voz del alma, la Neshama. ¿Pero qué es esto de la trascendencia? Lo primero que quiero aclarar es que la trascendencia no tiene nada que ver con la religión. Sé que hablé de la voz del alma, de la Neshama, pero aquí también es importante ir desligando el concepto de alma del campo religioso. Una cosa es que la religión se ocupe de esta dimensión trascendente del ser humano y otra cosa es que la trascendencia sea una característica exclusiva de la religión. El arte, la filosofía, la psicología y la espiritualidad son campos que también trabajan y reflejan la dimensión trascendente de las personas. En otras palabras, no es necesario pertenecer a una religión para escuchar y desarrollar la voz del yo superior, la voz del alma. Y esto lo aclaro para evitar los juicios injustos y las estigmatizaciones hacia las personas que no profesan algún credo. Es preferible un ateo poeta, músico o filósofo que un religioso neurótico, sectario y moralista. La trascendencia de los seres humanos, desde el punto de vista filosófico, se expresa en la pregunta, la búsqueda y la construcción por el sentido. El ser humano no está diseñado solamente para comer, dormir, reproducirse y morir, sino que necesita cubrir su existencia de un sentido de sí mismo y un sentido de lo que le rodea. Por eso tenemos dioses, música, política, escuelas, recetas sofisticadas de comida, ciencias, fiestas de cumpleaños, whisky, cócteles, erotismo, en fin. La trascendencia de los seres humanos, desde la psicología, en palabras de Maslow, se expresa en la construcción de metamotivaciones, es decir, la necesidad de ser y de autorrealización. Una cosa es existir como lo hace una piedra o un árbol y otra cosa es ser, es decir, tener conciencia de dicha existencia y sentir la necesidad de justificarla. Las metamotivaciones o motivaciones trascendentes llevan a la persona a que no base sus objetivos de vida exclusivamente en existir, sino que apueste su vida por un sentido fuera de sí mismo, por algo más grande que el mí. Ese algo puede ser la comunidad, la naturaleza, la justicia, la belleza, la bondad, la verdad, la perfección. Si tomamos como ejemplo la pirámide de Maslow, nos daríamos cuenta que muchos de nuestros problemas sociales se deben a que la mayor parte de nuestras vidas e intereses están únicamente centrados en lograr satisfacer las necesidades primarias. Y en el campo de las necesidades primarias siempre actuamos reactivamente, de forma instintiva y egoísta. Creo que nuestra sociedad comenzaría a dar un giro cuando comencemos a darle la misma importancia a las necesidades del alma que a las necesidades básicas del cuerpo. El problema no es, y óigase bien,
satisfacer las necesidades primarias, ni el instinto ni las reacciones egoicas. Todas ellas cumplen una función y una función vital. El gran inconveniente es la absolutización de estas dimensiones y la negación o desconocimiento total de nuestra dimensión trascendente. Es como si hubiésemos puesto una cinta o mordaza a la voz de nuestras almas. Existe una concepción errónea en cuanto a lo vital y necesario de nuestra experiencia en este plano físico y emocional. Concepción que se puede analizar claramente gracias al mismo Abraham Maslow. Si bien hemos estado de acuerdo con Maslow en que las personas, además de las necesidades básicas orgánicas y emocionales, también tenemos unas necesidades trascendentales de autorrealización que nos colocan en un contexto distinto al de solo existir, también debemos reconocer que Maslow cometió un pequeño traspiés al pensar que únicamente saciando las necesidades básicas del cuerpo y emocionales es que podríamos comenzar a desarrollar una conciencia o interés por las necesidades trascendentales. Palabras más o palabras menos, Maslow entendió en su momento que una persona que padezca de pobreza material y bienestar emocional no podría generar o tener necesidades e intereses en ideales trascendentales como la verdad, la justicia, el conocimiento, la belleza, la espiritualidad, en fin, en ningún metasentido. Hoy día sabemos que aunque la persona no pueda satisfacer todas las necesidades inferiores básicas del triángulo propuesto por Maslow, la dimensión trascendente del ser humano, donde se encuentran las metamotivaciones, siempre están presentes o latentes una vez superada la infancia. Tomar conciencia de este yo trascendente y desarrollarlo es una opción personal, ligada eso sí a muchos otros factores, pero en definitiva siempre termina siendo una opción personal. La búsqueda por un sentido de vida y el cultivo de un carácter espiritual pudo encontrarse aún en medio de un campo de concentración nazi, como lo vivió y atestiguó Viktor Frankl y muchos otros sobrevivientes judíos del fatídico Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos encontraron el sentido de la existencia aún cuando habían perdido toda posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas en términos fisiológicos y emocionales. No existe pues mejor ejemplo para probar de que el sentido existencial de una persona es independiente de la satisfacción de las necesidades básicas. Seguramente muchos de ustedes que ahora me escuchan se han encontrado a algunas personas con bajos ingresos en situaciones existenciales precarias y aún así son altamente espirituales, con conciencias y facultades fuera de lo normal. Al igual que de pronto también han podido encontrar algunos sujetos de clases sociales muy altas, donde tienen un dominio y poder absoluto de las necesidades materiales y que esto a su vez le brindan cierta seguridad y tranquilidad emocional, pero que no tienen la mínima conciencia espiritual, ninguna motivación o preocupación trascendental, que solo viven en pro de sí mismos, encerrados en sus casas y clubes e ignorantes y despreocupados de toda realidad social precaria o injusta de sus congéneres. En conclusión, es más fácil escuchar las necesidades del cuerpo y del ego infantil que las necesidades del alma, lo cual supone ya un reto y una tarea personal. Que mientras las voces del cuerpo y del yo infantil nos ligan a la necesidad y nos encierran en nuestros intereses individuales e inmediatos, la voz del alma nos dota de libertad, de poder creativo y nos abre a los otros y a metas trascendentales. Que la dimensión trascendente de los seres humanos es tan importante y vital como las dimensiones fisiológica y emocional. Que obviar cualquiera de estas dimensiones nos llevan al desequilibrio negativo y por ende a la infelicidad. Ignorar las dimensiones fisiológicas y emocionales nos llevarían a un espiritualismo ingenuo, a una trascendencia falsa. E ignorar la dimensión trascendente nos reduce a una existencia simple, a meros cuerpos biológicos, teniendo como único proyecto de vida, si a eso se le podría llamar proyecto de vida, el saciar las necesidades e instintos básicos del cuerpo y de las emociones. Que el llamado a ser seres trascendentes no se limita a tener que profesar una fe religiosa. La religión es un medio válido solamente para todo aquel que lo necesite y respetar al que no. Que no existe una correlación directa entre el sentido de trascendencia y la satisfacción de las necesidades básicas, es decir,
las necesidades y problemas existenciales no me impiden la búsqueda y construcción de un sentido de vida más allá de mis intereses y problemas personales. Como tampoco la abundancia y tranquilidad me dan garantía que pueda llegar a interesarme por una vida espiritual, trascendente o de autorrealización en términos de Maslow. Y por último, que construir ideales comunitarios y universales, reconocer y validar el campo de lo sagrado y espiritual, ser creadores, poner tus cualidades al servicio de los demás, es trascender. Si te gustó este tema, te invito a que apoyes el canal haciendo un like y aún mejor si lo acompañas de un comentario. También aquí encontrarás otros videos que te podrán interesar. Nos vemos en otra ocasión. Chao.